Assalamu alaikum a todos, a todas, bienvenidos. Estamos nuevamente en una charla sobre los pilares de la fe en el Islam. Hoy vamos a ver el tema de la creencia en el día del juicio final. Y bueno, estamos con el Imam Ahmed Korkut. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Señora, ¿cómo estás? Bien, alhamdulillah. Gracias a Dios. Bueno, voy a hacer primero una introducción sobre el tema de hoy y después podemos escuchar una recitación del Corán. Como saben, estuvimos viendo hasta ahora los pilares de la fe, empezando de la creencia en la creencia en Allah, en Dios, y el tema que nos toca hoy es un tema sí, muy, muy importante para la vida de un musulmán y es muy importante entenderlo también. Los musulmanes creemos que vamos a resucitar, ¿no? Después de la muerte. Eh, Después de esa resurrección vamos a ser juzgados por nuestras acciones, ¿no? Rendir cuenta de nuestras acciones a Dios. Así como la naturaleza revive cada primavera después del invierno, Allah también tiene el poder de devolverle la vida a los seres humanos. Quien nos creó por primera vez también puede eh, volver a darnos la vida, ¿no? Creemos que en la otra vida se va a manifestar la justicia perfecta. Las buenas acciones van a ser recompensadas y las malas van a ser castigadas. Esta creencia motiva a los creyentes a hacer el bien y evitar el mal, sabiendo que cada tendrá su consecuencia en el día del juicio final. Estos son los temas que vamos a tratar hoy, pero antes de entrar en el contenido, vamos a escuchar la recitación de Corán. Inshallah, señora, también yo quiero recitar algunos versículos del Corán relacionados con el tema, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ صدق الله العظيم. Bueno, vamos a, ahora vamos a empezar también, leímos el Corán, vamos a empezar un poco a hablar sobre cómo trata el Corán este tema. Dijimos que es uno de los temas más importantes y también debe ser que por eso en el Corán es uno de los temas principales que se trata también, ¿no? Que casi un tercio del Corán habla de la vida del más allá, habla nos describe el paraíso, el infierno, eh, nos da detalles también sobre el día del juicio. Entonces,
podemos ver cuáles son estos versículos que hablan principalmente de esto, cómo lo describe el Corán. Bueno, así que vos dijiste que un tercio del Corán se trata del Qiyamah, o sea, el día del juicio. Y miles de versículos hablan de ese tema. El Corán tiene más de 6.000 versículos y así que un tercio del Corán se trata del Qiyamah, del Ákhira, la resurrección. Así que no podemos mencionar todos acá y vamos a mencionar algunos versículos del Corán sobre el tema. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá. Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá. También todo está registrado, lo que hacemos nosotros en este mundo. El Corán dice, Bismillahirrahmanirrahim, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Y hemos registrado todas las cosas en un libro claro. Otro también, el versículo del Corán, Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. El día en que cada alma encontrará presente todo el bien que haya hecho y todo el mal que haya cometido. La justicia perfecta de Allah. Y dice el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Y estableceremos las balanzas de la justicia para el día de la resurrección. Y habla también el Corán muchas veces, digamos, la hora de llegada del fin del mundo. Dice Bismillahirrahmanirrahim, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. Y la hora llegará, no hay ninguna duda sobre ello. Así van algunos versículos del Corán que menciona, digamos, del Qiyamah, del más allá. Sí, bueno, justamente dice, no hay ninguna duda sobre ello, decía, ¿no? En el último versículo, pero quizás este es un tema como muy difícil de comprender para nosotros, porque para los seres humanos, porque estamos hablando de algo del que no tenemos evidencia directa, por lo menos, ¿no? Que no podemos comprenderlo totalmente porque es algo como muy abstracto puede sonar, por más que en el Corán lo dice y también lo explican en muchos sentidos. ¿Qué otras evidencias también da, aparte de esto de que Dios dice que existe, pero qué otras evidencias tenemos como para comprenderlo un poco mejor? Como habías dicho vos, Sumeira, no tenemos experiencia. Yo tenía un amigo de mayor edad, era ateo. Ya se murió, que Allah tenga misericordia con él. Queríamos, o sea, cuando hablamos de la otra vida, me decía, oh Ahmed, ¿hay alguien que haya, o sea, ido y regresado? ¿Hay alguien que se fue al otro mundo y haya regresado? Para él, no. Pero nosotros tenemos que estar en cuenta que como musulmanes, una parte de la fe en el Islam creer en lo oculto. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Los musulmanes saben que están en este mundo digamos, una prueba. El creer en lo oculto es una prueba. Si no, no tiene sentido.
Así que nosotros vamos a ver algunos versículos del Corán, digamos, sobre el tema, cómo podemos, aunque no tengamos una experiencia, una evidencia, pero podemos llegar reflexionando sobre algunos versículos del Corán. Y, digamos, a lo largo de la historia de eh, humano, siempre ellos criticaban, o sea, no hoy en día, siempre lo más, digamos, común en la historia, siempre mostraban los huesos. Y justamente lo que dice el Corán, ahí dice quién dará los incrédulos, los que no creen en la otra vida, siempre mostraban los huesos de animales, otros huesos de ser humano, no sé. ¿Quién dará la vida a los huesos cuando estén descompuestos? قال من يحيي العظام وهي رميم. La respuesta viene, o sea, enseguida. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ¿Cuál es la respuesta? Les dará vida quien los creó por primera vez. ¿Y quién? O sea, antes nuestros huesos, digamos, ahora tienen carne, ¿no? O sea, la, encima, pero un día no va a tener carne, o sea, vamos a morir, vamos a entrar en la tumba. Así que la gente mira siempre a los huesos, no mira qué es lo que tenía antes sobre el hueso. La carne, ¿quién puso? Y quien lo puso primera vez, va a poner otra vez de nuevo. O sea, no es difícil para él, el creador. Así, también, ¿cómo podemos mostrar evidencia, como reflexionando, podemos mostrar, reflexionar, porque el Corán nos invita a reflexionar sobre la creación, la naturaleza y nuestra propia vida. Dice el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, ves la tierra árida, pero cuando hacemos descender sobre ella el agua, se estremece, se hincha y hace brotar toda clase de plantas hermosas. En el otoño, en el invierno, observamos los árboles. Están secos. Cuando viene la primavera, empiezan a brotar todo, digamos, toda clase de plantas hermosas. Así como la tierra debe después de la lluvia, dice el Corán, y también los muertos serán resucitados. Es muy difícil, es muy fácil como la primavera. Cada año estamos, o sea, teniendo evidencia de la otra vida, la resurrección, a través de, digamos, la naturaleza, la primavera. Así más fácil para Dios. El otro, digamos, versículo del Corán, oh gente, si tienen dudas acerca de la resurrección, sepan que los creamos de tierra y luego de una gota de esperma. O sea, una gota de esperma no puede ser una razón, una razón pequeña, pero ¿cuál es la razón grande atrás de el creador? O sea, ¿quién nos ha creado primera vez? Puede crearnos nuevamente, no es difícil para él. Así, también hay muchos versículos de ese tema, pero vamos a, eh, es suficiente con 3, 4 versículos. Sí, sí, entonces podemos decir, así como antes también cuando hablábamos de cómo los nombres de Dios se manifiestan en la naturaleza y cómo lo podemos conocer a través de su creación, también eh, mirando el universo, como decíamos, la creación de un ser humano o de la misma naturaleza, también eso puede sernos como, si uno lo observa bien, y entiende que hay un creador detrás de eso, tampoco es muy difícil aceptar que después de morir podamos volver a resucitar en otra vida, que para Dios eso es fácil. Si
en un primer momento nos creó de cero, cuando no éramos nada, nos creó, eh, para Él es fácil volver a, a crearnos, ¿no? A resucitarnos. Eh, Aparte, estuvimos hablando mucho sobre, bueno, lo que dice el Corán a partir de los versículos del Corán, de qué otras pruebas podemos hablar. Eh, sí, estamos hablando mucho quizás de pruebas porque justamente como dijimos, es un tema muy difícil de entender, quizás uno de los más complicados para entender y no solo entenderlo, sino aceptarlo. Aunque sí, la fe muchas veces, digamos, creer en lo oculto es realmente donde se demuestra la fe, pero tampoco tiene que ser una fe a ciegas, ¿no? Creo que hay mucho que podemos observar y tratar de comprender y ver, eh, y razonar también, que la verdad que para un musulmán eso es lo más importante, que, que la fe acompañe también, que esté acompañada también de la razón, y por eso eh, estamos hablando tanto de pruebas, ¿no? ¿Qué otras pruebas podemos mencionar? Bueno, lo que hablamos para los creyentes, ¿no? Y también a veces estamos en la mezquita y viene gente, eh, no son creyentes, y también para ellos hay pruebas. Para los que no creen en otra vida, en la resurrección, eh, otra vez pedimos ayuda del universo. El universo es el arte de Dios, del Creador. Hay muchas, digamos, evidencias, pero vamos a mencionar tres, cuatro. La sabiduría universal, en árabe hikmah. O sea, también tenemos que observar sin ver los versículos, sin mirar, o sea, en los versículos, el universo es el otro libro para, eh, para la humanidad, para llegar al Creador. Hikmah, o sea, nada en el universo fue creado sin propósito. Cada cosa tiene propósito. Todo cumple una función y sigue un orden preciso. O sea, hay un orden. Es la sabiduría universal. Esta sabiduría perfecta indica que la vida humana también debe tener una finalidad eterna y no terminar en la nada. O sea, hay una perfección en la naturaleza. Tiene un propósito, así que eh, podemos decir que no es ese propósito en vano, tiene un fin. Bueno, el otro también, eh, ya saben, el universo, la manifestación de los nombres de Allah y Al-Karim, Al-Karim, Al-Rahim. O sea, Allah colma a sus criaturas de innumerables bendiciones y misericordias. Hay una generosidad tan infinita porque requiere una vida futura, o sea, una vida eterna. No existe, o sea, en este mundo una vida, cada uno quiere vivir eternamente, pero imposible. Por eso, la generosidad tan infinita de Allah requiere una vida eterna. Y también cuando observamos el universo, eh, encontramos una compasión y misericordia. Por ejemplo, una madre hacia su hijo, digamos, su shafka, su misericordia a su hijo, la madre cuida mucho, digamos, su criatura. ¿Y de dónde viene eso? Del Creador. Entonces, esta misericordia infinita señala hacia una felicidad eterna preparada para sus criaturas. O sea, una madre no puede hacer daño, no puede hacer, o sea, tirar a su hijo al peligro y al fuego. Así que Dios, no, o sea, misericordioso, no, o sea,
ese, digamos, el, el argumento nos muestra que una vida eterna nos está esperando. Y otra cosa, la justicia. O sea, la justicia no existe en este mundo. La justicia divina nos está esperando. O sea, en este mundo muchas injusticias quedan sin resolver, no tienen resultado. La justicia absoluta de Allah exige un día en el que cada persona reciba exactamente lo que merece. Hace unos días atrás acá, lamentablemente, digamos, de 14 años, una nena, la mataron. Y qué digamos, justicia o qué juicio puede traerla. Imposible. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos, digamos, un juicio real. En este mundo no existe, así que podemos decir que la justicia real está en el más allá. Así Me que parece que acá otro también, sí, es este tema de la justicia, creo que es uno de los mayores problemas también que lleva a o quizás a la falta de fe en muchas personas, porque por eso es muy importante resolverlo también, como las personas en general se quejan o porque no tienen algo, puede ser una persona pobre, se va a quejar de eso, o si esa es una persona enferma, quizás se queja también de su enfermedad, y dice, ¿por qué yo y no otro? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tocó? O lamentablemente puede fallecer, puede perder a una persona que quiere mucho y va a decir, ¿y por qué Dios me hizo esto? ¿No? Y muchas veces eso es lo que hace que las personas dejen de creer. Esto yo lo escuché mucho. Eh, en cambio, cuando uno piensa que eh, está bien, no es si yo si uno cree que va a tener una vida eterna, no va a acabar con esta vida, entonces todo lo que no tengo acá, en realidad se me va a recompensar o lo voy a volver a encontrar, ¿no? Después vamos a hablar también de cuáles son las sabidurías que hay detrás de por qué es bueno creer en la vida después de la muerte. Eh, es algo que da esperanza porque uno no se siente totalmente perdido. En cambio, si uno cree que con la muerte se termina todo, es muy desesperanzador porque no hay nada al final. Eh, claro. ¿No? Y en cambio, la Eh, creencia en la vida, en la vida después de la muerte da esperanza y da ganas de vivir. hay que mencionar los beneficios. Acá, digamos, por qué los musulmanes creen en la otra vida, del más allá, y también podemos mencionar digamos, muchos beneficios. Recién vos habéis dicho que con qué se puede resolver, aliviar el dolor. Por ejemplo, pensemos en una sociedad, así que hablamos de los beneficios de creencia en el más allá. Eh, eh, una sociedad, o sea, tiene niños, jóvenes, ancianos, enfermos, digamos, personas que tienen problemas, calamidades, recién vos habéis dicho, y víctimas de injusticias, o sea, en la sociedad, ¿qué cosa puede solucionar el problema? Un niño. Si vos traes el mejor psicólogo del mundo, si un niño que perdió sus padres, empezamos un niño de 5 o 6 años, un accidente perdió sus padres, ¿qué cosa puede aliviar sus dolores?
ningún psicólogo puede resolver su problema. Solamente cree el niño que existe una vida eterna después de todo este mundo, va a encontrar otra vez con sus padres, ahí puede tranquilizarse. Cuando estábamos estudiando en la facultad, un conocido siempre nos invitaba a su casa, tenía un hijo de 5 años. Un día nos avisaron que murió la madre de él, el niño. Lloraba, lloraba, lloraba. Él me dijo, mi amigo, un día lo llevaron al cementerio, mostraron la tumba de su madre y le dijeron que ya está en el paraíso. Que tenía problemas de salud, sufría mucho y inshallah, un día vos vas a encontrar con ella, con tu madre. Así que el chico dejó de llorar. Así, no hay otro remedio. El otro día acá también, un amigo mío de la mezquita venía acá, él es musulmán, tenía un problema de salud. Murió, 52 años, y su hijo vino acá. ¿Por qué pasó eso a mi padre? Ahora, ¿dónde está? El chico, o sea, siempre preguntaba, cuando hablamos de la otra vida, tu papá creía en la otra vida, rezaba, oraba siempre. Así que Dios lo quería mucho, lo llevó. Así que vos tenés que prepararse, encontrarse con Él otra vez. ¿En dónde? En este mundo imposible, en la otra vida. Así que podemos muchos beneficios, digamos, de la creencia de la otra vida. Y los jóvenes, hoy en día, una sociedad depende de los jóvenes. Si los jóvenes son rebeldes, no se puede esperar un futuro lindo. ¿Y qué cosa puede hacer controlarlos, los jóvenes? Creer en otra vida. Y un joven, si cree que un día va a ser juzgado, va a hacer rendir las cuentas, va a saber que esta vida es una prueba para él. Un día sí se va a morir, va a encontrar con Dios, así que se puede controlar sus deseos, su rebeldía. Así que los ancianos, los ancianos, siempre estamos acá observando las personas de 70, 80 años, están sufriendo porque ya se dejan de poquito sus queridos, sus nietos, sus hijos, pero cada vez que mira al espejo, está sufriendo. Solamente una cosa que puede tranquilizar, digamos, cree que esa persona, el anciano, Dios es misericordioso. La vida no termina en este mundo. En este mundo termina, pero lo espera otra vida eterna, feliz, o sea, una misericordia. Allah, ahí puede, él sabe que va a encontrar otra vez, o él va a esperar a sus nietos, sus hijos, sus queridos, en el más allá, así puede tranquilizarse. Y los enfermos, solamente pueden tener paciencia pensando en otra vida. Y las personas que perdieron sus, digamos, acá sus riquezas y personas que como víctimas de injusticias, cuando hablamos de ese tema, pueden estar tranquilos pensando en otra vida o en otra vida, así. La humanidad, mira, si la humanidad está buscando realmente una paz completa, tiene que pensar en eso. Si no, o sea, no están ordenando la vida según la otra vida, nunca pueden
alcanzar la felicidad completa, imposible. Todo depende de creer en otra vida. Sí, porque, bueno, en el mundo hay reglas también, así como en cada familia, cada escuela, sociedad, hay reglas también para este mundo Dios puso reglas y sí. Y todo lo malo que ocurre, que en realidad, bueno, muchas veces decimos, ¿no? Que el mundo está, está muy mal, porque hay muchas personas que hacen maldad. Es un poco en cierto sentido por no tener esta creencia, porque si uno cree realmente o sabe que va a tener que rendir cuentas por las acciones que hace, se controlaría más, Exactamente. ¿no? Y sí, también en el tema de las personas que sufren o que están enfermas, es, es una fuente de consuelo, es lo que les da esperanza, lo que les da paciencia para seguir adelante. Eh, entonces es muy fundamental esta creencia en todo sentido. Eh, ya nos queda poco tiempo, pero podemos terminar como muy brevemente. Hablamos como de la vida después de la muerte en forma muy general, pero tenemos como algunos datos más específicos de qué es lo que pasa o qué incluye creer en el día, en la vida después de la muerte, o dijimos el día del juicio final, qué son estos. Como para tener un poco más de detalles sobre cómo es esa vida. Sí, cuando miramos la tradición profética, eh, nos está esperando primero el primer paso de la tumba. O sea, hasta el día de la resurrección, las personas entran en la tumba según sus acciones, obras, eh, van a estar tranquilos, como en la tumba también van a tener eh, castigos. Así dice la tradición del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y eh, primero, seguramente, o sea, según el Corán, eh, la resurrección de Allah devolverá la vida a toda la humanidad. O sea, primero vamos a tener la vida otra vez, excepción. Y Allah juntará a todos los seres humanos para el día del juicio final. O sea, el Corán también dice, menciona, los hadices también, el testimonio de nuestros propios miembros, nuestros oídos, ojos y piel darán testimonio de todo lo que hicimos. O sea, la, nuestra, digamos, lengua o la boca no hablamos, pero los propios miembros van a salir como testigos. Dice el Corán, sus oídos, sus ojos y sus pieles atestiguarán contra ellos por lo que hacían. Ya van a salir como testigos. Y como mencioné varias veces, la rendición de cuentas en este mundo es una prueba, un examen. Allá vamos a rendir cuentas. Y eh, vamos a recibir un libro que está registrado todo, dice el Corán. Quien reciba su libro en la mano derecha tendrá una cuenta fácil y volverá feliz con los suyos. Pero quien lo reciba por detrás de su espalda será arrojado al fuego. Así que la gente puede preguntar, ¿quién va a escribir, registrar ese libro? Los ángeles. Cuando hablamos de los ángeles, hemos dicho que especialmente los ángeles, hay ángeles como eh, como se dice, escribanos, registran nuestras acciones. Así que la confirmación del Corán. Y al final, la recompensa o el castigo eterno. La recompensa es el paraíso, digamos, el castigo eterno, el infierno. O sea, un creyente, Dios iba a entrar en el paraíso.
aunque haya tenido que cometer errores, pero un día eternamente va a entrar en el paraíso. Así podemos decir brevemente qué va a pasar en la resurrección o en el más allá. Ujú. Sí, me parece importante aclarar algo porque hablamos, bueno, de recompensa, de castigo, pero muchas veces también se dice que nosotros creemos y hablamos mucho de este tema de la misericordia de Allah. ¿No? Nosotros sabemos que no podemos tampoco con nuestras acciones, una persona con sus propias acciones entrar al paraíso. Sí o sí dependemos como de la misericordia de Allah. Y Claro, no hay Allah que tampoco quiere confiarlos, no hay que castigar. confiar. Claro, no hay que confiar en lo que, en lo que hacemos. Quizás nosotros podemos pensar que somos unas muy buenas personas, pero podemos estar cometiendo errores. Entonces, no confiar en eso, pero siempre confiar en la misericordia de Allah. Saber que tampoco es, que a Allah no le gusta castigar. Muchas veces cuando hablamos de castigo, o también está la idea de un Dios que castiga, tampoco está bueno pensar en eso, porque eh, él, él lo último que quiere es castigarnos. ¿No? Como, entonces, no tener como esa idea negativa, pero sí hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos. Un musulmán creyente, practicante, debería tratar de vivir según las reglas, las órdenes de Allah y tener esperanza de su misericordia, siempre teniendo también es importante el equilibrio como entre la esperanza y el miedo, porque tenemos que tener miedo de ese y el miedo es lo que nos va a controlar de obrar mal, eh, o de tener malas acciones o de no obedecer a Allah, ¿no? O no adorarlo a Él. Eh, Entonces, bueno, como hablamos mucho de recompensa y castigo, me pareció importante aclarar esto. eh, y bueno, para ¿Puedo agregar, cerrar, agregar algo, Sumera? sí, sí. Bueno, lo que decimos, así que el Corán dice, o sea, eh, una obra mala tiene un castigo, pero una obra buena tiene mínimo 10 bendiciones, 10 recompensas. Así que Dios no quiere castigar, Dios quiere como recompensa, compensar quiere Dios. Ujú. Así que, Y eh, quiere perdonar también. Quiere sí, claro, perdonar, pero quiere tenemos perdonar. que hacer, pero importa mucho nuestra intención. Es por eso que la fe en esto, en el día del juicio final, en la vida después de la muerte, es lo que también da sentido a nuestra vida, porque nos recuerda que cada acción que tenemos, ¿no? Cada intención que hacemos también tienen valor ante Allah. Así que tenemos No que tenemos que tener procurar miedo hacer de el bien. castigo, perdón. No tenemos que tener miedo del castigo, o sea, tener miedo de perder el amor de Dios. ¿Cómo pierdo yo el amor de Dios si yo no obedezco a sus órdenes? De poquito estoy perdiendo digamos, su amor. Así que mi miedo es perder su amor, no tener miedo de su castigo. Ujú. Así que es el equilibrio. Bueno, así que creo que terminamos el tiempo. Sí, Ya. sí, sí, podemos cerrar acá. Nos queda un último paso en los pilares, un tema que vamos a tratar la semana que viene, pero por ahora podemos terminar acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.